que bueno, me parece que va a pasar, su mapa está andando solo y me parece que va a pasar de largo esta cuestión de la lluvia y realmente es preocupante, ¿no? Ya lo tenemos al ingeniero agrónomo y productor también es apicultor Víctor Bey, que está en este momento en la colonia productiva en la zona de Guardamonte. Alejandro le voy contando, así que lo vamos a saludar. Víctor, ¿cómo estás? Buen día, Alejandro. Walter del piso de Canal 6, buen día. ¿Qué tal, Walter, Alejandro? ¿Cómo andan? Un gusto. Bueno, no sé cómo está el clima en este punto de la provincia. Contanos y cómo está la cuestión de la lluvia. ¿Ha llovido algo, no? Porque, bueno, la semana pasada aquí en Crespo marcó 4 milímetros. Nada. Ayer se estaba anunciando un 100% de la probabilidad de lluvias. No ha pasado nada. Tres gotas. Fueron que cayeron arriba de mi auto. Claro. Hoy también 70% de probabilidad y como viene el panorama me parece que va a seguir de largo. Estamos igual, che, estamos igual. Lamentablemente no tenemos mejores noticias que la de ustedes. Sí, nuestros vecinos acá de la zona de Durazno, más para el noreste de la provincia, les ha ido bastante mejor con el tema de la lluvia, gracias a Dios. Ellos están con milimetraje inclusive de arriba de 50 milímetros en los acumulados. Así que bueno, dos caras totalmente distintas de una misma moneda, ¿no? Bien, Víctor, bueno, ¿cómo están los suelos, no? Sabemos de que te dedicás a esto, sabemos que estudiás también, hace un pocos días se llevó a cabo también una siembra ya tradicional de híbridos, ¿no? De maíz. Bueno, ¿cuál es la opinión del productor en cuanto a todo esto? No, a ver, no es mucho más distinta a la de la zona de ustedes, ¿no es cierto? Básicamente te empieza a invadir la angustia, ¿no? Porque empezás a ver que se repite lo del año pasado. Y bueno, ante tantos pronósticos de que íbamos a tener buenas precipitaciones y demás, especialmente para lo que es la siembra de maíz de primera, que es tan importante para nuestra provincia por toda la actividad avícola principalmente, ¿no es cierto? Imagínate que estamos, inclusive no se ha terminado de sembrar el maíz de primera por justamente falta de agua y bueno, muchos que se han largado a sembrar ante los pronósticos de lluvias que pasamos días pasados y que no cayó ningún milímetro, realmente te empieza a invadir la sensación de angustia, ¿no? Claro. Ahí lo escuchaba justamente esto, ¿no? Que los pronósticos tampoco son tan halagüeños, digo, por allí, más allá de este niño que se viene, es como que la provincia fue como dividida en dos, algo muy raro, porque Entre Ríos tiene un clima ya dentro de todo, más allá de la inestabilidad que tiene Entre Ríos siempre históricamente, en este caso se dividió en dos, como que el norte de la provincia, casi centro-norte de la provincia tiene caídas de lluvias normales, incluso hasta superando valores, y en el resto nada. La situación climática, ¿qué es lo que está sucediendo con esto? Bueno, obviamente no soy la palabra experta en eso, ¿no? Pero bueno, básicamente los climatólogos le acusan todo este tipo de anomalías, digamos, en las precipitaciones, que están muy ligadas a lo que es el cambio climático, ¿no? En donde vamos a tener situaciones extremas con mucho más frecuencia, ¿no? Vos fijate que el año pasado a veces te toca estar del lado donde te llueve también, ¿no? En la provincia, el año pasado nos pasó que acá en el centro de la provincia habíamos tenido buenas precipitaciones y ustedes en aquella zona estaban con una situación de sequía extrema, ¿no? Estamos hablando de no mucho más de 10 o 15 kilómetros de diferencia entre una zona y la otra, ¿no? Lamentablemente, bueno, los climatólogos lo relacionan, digamos, con el tema del cambio climático, en donde vamos a tener este tipo de situaciones con mucho más frecuencia, ¿no? Víctor, ahí Walter decía que usted es apicultor, y uno por desconocimiento de la tarea, digo, por allí, por la señora que nos está viendo, el señor también, que no tiene por qué saberlo, ¿afecta la sequía a lo que es la producción apícola o no? Sí, totalmente. Personalmente yo no soy apicultor, pero sí trabajo mucho en la apicultura, digamos, ¿está bien? Entiende, digamos. Sería algo así como yo. No trabajo en la tele, pero sí entiendo. Claro, algo así sería. No, digamos, básicamente el tema de la floración, digamos, todas las floraciones que tenemos, especialmente en la provincia de Entre Ríos, que tenemos mucho campo natural, mucho monte todavía, obviamente la sequía afecta a la floración de todas las especies. Y obviamente la abeja, al tener la floración tal vez no escalonada o tener déficit hídrico, tenés muchas especies que no florecen como corresponde, en especial la chilca, que por ahí es una de las especies
autóctona más influyente en la producción apícola, especialmente allá en el mes de febrero o marzo, realmente afecta mucho a la producción apícola. Bien, Víctor, ¿y cuál es la situación en cuanto al sistema pastoril también hablamos, ¿no? Con esta sequía, con el tema de tambos también, ¿cómo hace el productor para conocer la realidad en cada zona, sí, ¿no? Sí, bueno, básicamente lo que es la parte del tambo puntualmente, acá en esta zona se maneja mucho lo que es sistemas pastoriles, ¿no? Y en un año donde vos tenés los precios de los granos por las nubes, cuando me refiero a los precios de granos, obviamente uno se refiere a lo que son las cotizaciones de pizarra de los granos principales, tanto sea maíz, soja, que se ocupan para armar los alimentos balanceados. Como tenés una situación de inflación muy fuerte en la Argentina, realmente es una de las cosas que más impacta negativamente a la explotación tambera, porque el tambo nosotros siempre decimos que come dólares y disculpen la palabra, pero caga peso, digamos, por así decirlo, ¿no? La leche vale en peso, ¿no es cierto? Entonces claro. Es complicada la situación de inflación, le pega muy fuerte al tambo, le pega muy fuerte. Y en ese sentido, una de las pocas defensas que tienen los productores tamberos es producir leche a base de pasto, porque es el alimento más económico justamente para transformarlo en leche. El tema es que, bueno, en una situación de sequía en donde la oferta forrajera se retrae mucho, en este caso le pega muy fuerte porque vos caes en tu producción y los gastos de estructura normalmente se mantienen fijos, ¿no? Volviendo, Víctor, y te vi en un análisis de una cuestión, ¿no? Hablando del tema de la siembra, hablando del tema del maíz también, entre el maíz tardío y el maíz temprano, ¿no? Con todo esto que está sucediendo y demás, la gran pregunta, ¿cuál conviene en estos tiempos, no? Y bueno, en este tipo de escenarios, digamos, normalmente nosotros estamos en una provincia normalmente considerada marginal para la agricultura, Walter, ¿está bien? Estamos hablando, para que ustedes me entiendan, a nivel macro, que sería toda la región pampeana de Argentina, o sea, serían las 20, 25 millones de hectáreas que se siembran en la Argentina. Nosotros estamos en una zona marginal para la agricultura, ¿no? Dentro de Entre Ríos, obviamente vos también tenés distintas diferencias, pero básicamente, ¿por qué somos marginales? Porque tenemos suelo que tiene muy poca capacidad de almacenar agua, ¿está bien? Almacenar agua útil para las plantas. Entonces, de ese punto de vista, los planteos defensivos normalmente son los más adecuados para nuestra provincia, y dentro de eso está visto que lo que son las fechas de siembra de maíz tardío son las que son más estables justamente ante escenarios de sequía como los que nos pasó el año pasado y demás, en donde el productor se puede defender mejor el número haciendo un maíz tardío antes que un maíz de primera. Pero bueno, también tiene sus contras. El maíz de primera, por ejemplo, para la actividad avícola larga una muy buena calidad de grano, lo cual no es tan así para un maíz de fecha de siembra tardía, porque se cosecha normalmente en meses de mucha humedad y demás, como son los meses de junio y julio, ¿no? Pero bueno, hay que tener un poquito de todo, me parece a mí, poner los huevos en distintas canastas y no apostar todo a una sola, ¿no? Víctor, también consultarle, digo, por allí, este cambio, ¿no?, climático de alguna manera, ¿afecta también a lo que es justamente, bueno, enfermedades de la planta, insectos? Porque me parece como que cambia todo ese ciclo también. ¿Qué es lo que va a pasar y qué es lo que se avisora en el campo? Digo, en cuanto a esta sequía que evidentemente hace que, por ejemplo, la planta crezca un poco más débil o tenga en algunos casos precipitaciones muy elevadas en muy corto tiempo, tenga exceso hídrico, quizás. ¿Qué es lo que sucede con los insectos, con las enfermedades de las plantas? No, bueno, mirá, te la resumo en una sola nomás, Alejandro, para que vos me entiendas. Sí. Cuando yo me recibí allá por el año 2007, Sí. en ese momento estaba muy de moda lo que eran, ustedes recordarán, los famosos pools de siembra, Sí. que venían y sembraban 10.000, 15.000 hectáreas y prácticamente no tenían ninguna receta, sino que hacían protocolos de aplicaciones y demás, ¿no? Hoy en día eso, el productor que se maneja de esa forma pierde guita. O ya se fundió o se está por fundir. Claro.
Lo que nosotros vemos es que aumenta muchísimo la cantidad de horas de profesionales que necesita cada lote, y eso lo veo yo en mi propia persona, digamos. O sea, se acabaron las recetas generales. Claro. Ahora la lucha es lote a lote para lograr la mejor recomendación. Claro. Las plagas es uno de los principales ejemplos. Este año tenemos pulgón en trigo, que es algo bastante raro, pero no es que empezó ahora el pulgón, empezó hace 2 meses ya que tenemos pulgón en trigo. Hemos tenido ataques de oruga, por ejemplo, en el mes de julio, cosa que es rarísima porque justamente por la fecha del año no. Ahora, vos me decís, ¿eso fue un ataque general? No, fue un ataque en un lote puntual. Esto es lo que pasa con el tema del cambio climático, que hay que estar las horas justamente encima de cada lote, y obviamente con una mirada profesional aumentan. De ese punto de vista, el mejor consejo que le puedo dar yo es que justamente armen equipo con profesionales de confianza para que puedan estar encima y no tomar malas decisiones, porque hoy un gasto innecesario, que también los productores muchas veces lo hacen, por ejemplo, un gasto innecesario en fungicida en trigo. Yo escuchaba hace 2 o 3 meses, hace 40, 50 días atrás, muchos productores se largaron a hacer fungicida en trigo, en variedades que tal vez no era necesario hacerle fungicida en trigo, y gastaron 20, 25, 30, 40 dólares en un fungicida en trigo, que prácticamente, como fue evolucionando las enfermedades, no hizo falta en muchos lotes haberlo gastado, ¿no? Y así se van sumando gastos innecesarios muchas veces, o al revés, gastos que tal vez deberían haberlo hecho y no lo realizaron, y cuando querés acordar, todo eso termina impactando de que vos cierres la campaña agrícola perdiendo 40, 50 o 60 dólares por hectárea, que realmente si hubieran hecho un manejo eficiente de los insumos, o habiéndose asesorado correctamente, no hubieran perdido, y en su defecto hubieran ganado algunos mangos, ¿no? Víctor, la última de mi parte, y preguntarte, ¿no? Para conocer cada realidad de cada departamento de la provincia, ¿no? ¿Cuál es el fuerte de esa zona en cuanto a la siembra? ¿Más trigos, más maíz, más soja? ¿Qué es lo que el fuerte de ese sector? No, está bastante repartido, Walter. Mirá, de hecho, hace unos años atrás me encargaron un laburo desde el municipio de Maciá para ver justamente cómo estaba toda la región, digamos, cómo sería justamente todo el tema de la producción y demás. Y vos sabés que nos encontramos que básicamente la superficie agrícola de esta zona ronda alrededor del 30% de la superficie. Después tenemos alrededor de un 10 a un 15% que está dedicada a lo que es el tema de tambo, mezclado con pasturas y demás. Después otro 20-30% que está muy ligado a la parte ganadera, y el resto monte, que también obviamente está ligado a la parte ganadera. Así que estamos en un mix bastante entreverado, y dentro de los cultivos agrícolas está bastante repartido, digamos, las distintas rotaciones. O sea, no se hace ni mucha soja, ni mucho maíz, ni mucho trigo. Se hace bastante homogéneo todo, o sea, bastante repartido los principales cultivos. Y a su vez también estamos incursionando en otras variedades, o sea, en otro tipo de cultivos, como son carinata, camelina, se hace mucha producción de semillas forrajeras, tipo avena, raigras. Se le busca la vuelta de ese lado, justamente tratando de intensificar un poco la secuencia agrícola, porque lo que nosotros vemos que la rotación tradicional agrícola en una zona como la que nosotros estamos es, aparte de que es deficitaria ambientalmente porque no es sustentable, el productor también termina perdiendo plata, digamos. Ingeniero, por último, ¿cuánto tendría que llover? Qué buena pregunta. Dame 50 milímetros por semana. Ahí le mandamos desde acá. Pero digo, por allí, ¿no? Lógicamente eso no se maneja y por eso estamos hablando no al aire, pero digo, Dios provee en este caso particular. Pero digo, por allí, hoy por hoy, en cuanto a la situación en que está el campo, en la parte calendaria, ¿cuánto se necesitaría? 50 milímetros, 2 lluvias de 50, 3 lluvias de 50, ¿cuánto más o menos? Bueno, mirá, la realidad es la siguiente. Lluvias tranquilas, lógico, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, justamente por lo que decís vos, nosotros tenemos suelos que tienen muy baja capacidad de infiltración del agua. Claro. Eso significa que donde empieza a llover, a los pocos milímetros se sella el suelo
y le cuesta mucho seguir infiltrando la lluvia, ¿no? De esa forma, justamente uno dice, bueno, mirá, necesitaríamos recargar el perfil. Y los perfiles nuestros más o menos son perfiles que almacenan con mucha furia, alrededor de 100 milímetros, una cosa así. Claro. Entonces uno diría, bueno, necesitaríamos alrededor de 200 milímetros repartido en lluvias de 50 milímetros. Eso sería lo ideal, digamos. Claro. Y con una semana de separación entre lluvia y lluvia. Bueno, pero me parece que estoy siendo muy demandante, ¿no? Muy bien, ahí le vamos a mandar los aviones que dice la gente para que llueva para allá. Esos aviones, mirá, los famosos aviones, ¿no? ¿Ustedes lo vieron también a los TikTok eso? Todo el mundo lo ha visto, los aviones, eso, por favor. Ingeniero, agradecerle muchísimo la comunicación, agradecerle la disposición también que ha tenido, la predisposición para con respecto a estas preguntas que le hemos hecho, por lo menos en el caso mío, tan importante, y haberlas contestado muy bien. Agradecerle mucho la disposición, Bueno, Alejandro, Walter, muchas gracias. Y bueno, a los que por ahí quieran ver el contenido que uno sube, estoy en las redes, en Instagram y en TikTok, así que ¿Cómo lo encuentra, ingeniero? Víctor Bake. Bien, directamente en todas las redes sociales. Cortito y al pie. Ahí está. Gracias, Víctor. Un abrazo grande. Muy amable. Gracias. Chau. Muy bien. Bueno. Espectacular el ingeniero. No. Él se dio cuenta enseguida que dice, no, Alejandro.